Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. En esta segunda hora tenemos una conversación interesante, además con quien es vicepresidente ejecutivo de Historia Viva TV, comunicador social Arturo Mora, sobre el rol que juegan las bibliotecas en este momento donde mucho se busca, por ejemplo, a través de Internet. Es una fuente de información para muchos, sobre todo los jóvenes ya apelan a Internet y a través de plataformas como Google para despejar dudas, obviamente ampliar e incluso tener información sobre desarrollo, por ejemplo, de algunos trabajos académicos, en fin, que a veces hasta son tachados y cuestionados por plagio, pero igual, el trabajo de una biblioteca hoy en día, pues, ¿qué representa dentro de esa presión e influencia del mundo virtual? Le preguntamos a nuestro invitado, como comunicador social, además, y vicepresidente ejecutivo de Historia Viva TV, Arturo Mora. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, hay como una transición, por no decir un enfrentamiento entre lo analógico, lo virtual, lo digital, que en cierto modo esto último ha compensado lo que implica lo de transportarse presencialmente a una biblioteca, la crisis de transporte, la distancia que hay entre un centro poblado y donde está la biblioteca, versus eso que mencionabas al principio del desorden, entre comillas, del Internet. El Internet no es ni bueno ni malo, simplemente es. Entonces, cuando se recurre al buscador convencional, vamos a googlear, como se dice popularmente, entonces lo que sufrimos es de una intoxicación, si me permite el término, porque el buscador, el algoritmo, lo que hace es agruparte sin distinguir de calidad o no, de legitimidad o no, las palabras o los temas sobre los cuales tú estás indagando, ¿no? Y eso representa un hecho al cual debemos no tratar de escapar, sino asumir y adaptarnos, y en ese sentido la biblioteca tradicional debe transformarse no solamente en una biblioteca digital, es decir, no solamente hacer el respaldo en PDF de los libros, sino convertirse en una biblioteca virtual donde cumpla una función orientadora al lector o al investigador para por lo menos propiciar, no se puede decir garantizar, sino propiciar unos resultados adecuados en la búsqueda y en la investigación. Sobre todo eso, la búsqueda de la investigación, además de fuentes confiables, ¿no? Información confiable, verás, que haya sido curada por la biblioteca. Entonces, es como un complemento, son como dos recursos que están ahí obviamente disponibles, uno inmediato, además globalizado, como es el caso del Internet, plataformas como Google, y el otro que está ahí cerca quizás de la zona de residencia, en fin, en alguna parte de tu país que pueda apoyarte en alimentar esa información de la mejor manera. Así es. Entonces, por esto es, Gladys, que la existencia de estos algoritmos, porque, a ver, de la forma tradicional, la analógica, se supone que la biblioteca concentraba solamente textos de interés seleccionados y estaba a cargo, o están a cargo, porque existen todavía, de un bibliotecario, de un profesional, porque eso se estudia, aunque las nuevas generaciones no lo crean, se estudia la bibliotecología. Entonces había esa orientación. En Internet tiende a perderse como seguramente tú lo habrás explicado en tus numerosos programas, en tus encuentros diarios, que el algoritmo lo que hace es recopilar como una pala mecánica todo ese cúmulo de información sin distinguir de su calidad, de veracidad o fuente, y entonces te aparecen primeramente ese texto disponible, entre comillas, y de allí el peligro de esto. Entonces hay mecanismos de búsqueda, y otro tema interesante es lo que llaman la inteligencia artificial, que ese es otro tema como para hablar en 5 programas. ¿Hacia dónde cree que va? Por cierto, también qué análisis hace con relación, porque ya advertencias se están
analizando sobre los peligros de perder incluso puestos de trabajo, de que compañías grandes consideren además hacer a través de inteligencia artificial, pues muchas de las funciones que hoy en día las hace un humano y con eso recortar también los costos de nómina. Y Sí, que bueno, que va a sustituir mucho de lo que hoy tradicionalmente hacemos o que se requiere, por ejemplo, del humano para poder ejecutar. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuántos peligros realmente representa la inteligencia artificial? Y por otro lado, bueno, como recurso también, ¿qué tanto la podemos considerar? es que, Gladys, tanto la inteligencia artificial como los propios algoritmos de las redes sociales es una situación que hay que encarar seriamente porque está uno simplemente al borde, al filo de la navaja. Por eso quisiera concentrarme en lo siguiente, en las aplicaciones que nosotros bajamos en nuestros teléfonos, las más comunes, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. En los contratos de aceptación, en esas letras pequeñas que generalmente no leemos y le damos a aceptar, 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 hay una muy pequeñita que implica dejar el micrófono abierto del teléfono. Entonces, los teléfonos escuchan, pero no es que escuchan espiándote, sino que Mm, el algoritmo asocia esas palabras, entonces a cualquiera le pasa que usted te estaba hablando con su mamá o en cualquier momento sobre determinada palabra y a los 10 minutos, 15 minutos comienzan sí, a sí. llegarte por tu Instagram publicidad relacionada con ese tema. Ujú. Entonces, eso existe y además nos lleva, Gladys, a un tema que se llama, algunos autores lo llaman la posverdad o la tercera verdad, que las redes sociales tienden a agrupar a ciudadanos, gente con gustos afines. Si a Ujú. Gladys le gusta solamente las formas geométricas redondas, se rodeará de seguidores que solamente le gustan las formas redondas. Entonces no puedes Ujú. tener acceso a una realidad cuadrada. Y Distinta. esto hablo desde el punto de vista político, histórico, filosófico, que prácticamente tiende como a aislar a un grupo etario, a un grupo social del otro que acontece en el mundo, porque solamente estás viviendo esa realidad que te lo otorga la inmediatez de tu red social por tus gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. eso es un tema. Y cuando pasas a la inteligencia artificial, lo que es un algoritmo que recoge tus necesidades, te lo investiga y hasta ahora va el famoso chat GPT, hasta te da mejores resultados, entre comillas, que los buscadores tradicionales Google. De manera que es un asunto absolutamente complejo que pasa también por la educación, que pasa también por la biblioteca, que pasa también por nuestra formación, de los que ven nuestros hijos, nuestros nietos. Es algo sumamente complejo. Sí, que es complejo y que tocaría entonces abordarlo con mucho pensamiento crítico, ¿no? Pero entonces ahí también el punto de lo que usted explica, ese pensamiento crítico se alimenta entre otras cosas del contraste, de poder contrastar información y si estamos todos, además en este caso, pues de una u otra manera englobados, ¿no? Sí, O metidos dentro de una comunidad que es similar en gustos, pensamiento, e incluso desde el punto de vista hasta ideológico, uh-huh. eh, todavía pues mucho más que ese pensamiento crítico se pueda desarrollar para hacer esas finas distinciones necesarias, saber cuánto es cierto o cuánto no, cuánto es, pues parte también responde a una manipulación, eh, en fin, Así es es. como complicado cómo desarrollar ese Sí. pensamiento crítico dentro de lo que usted está explicando, que además, bueno, nos ha llevado mucho porque estamos hablando de las bibliotecas, pero la biblioteca es un recurso como también son estos recursos, por ejemplo, el mundo virtual. Entonces está sobre Claro. todo eso que usted dice, pues apuntando a la necesidad urgente de educar, educar, educar para que el pensamiento crítico pueda seguirse alimentando. Hay que ser como el salmón, nadar contra la corriente, porque supongamos que la licenciada Gladys Rodríguez crea hoy la mejor biblioteca mundial, la mejor biblioteca virtual. ¿Cómo debe hacer Gladys Rodríguez para llegarle a las masas, para que no se pierda en las toneladas y toneladas de Sí. información? Bueno, tienes que hacer estrategias con lo que se llama el SEO, que es la optimización de los motores de búsqueda, hacer que los buscadores metan a tu biblioteca en los primeros lugares, lo que Ujú. está haciendo ahorita esa guerra comercial, esa guerra de lugar para que figuremos de primeros con nuestros productos en la mayoría de las mentes de los consumidores de redes sociales. De manera que es un tema complejo, Gladys, donde, como usted bien señala, esto de la biblioteca es apenas un granito de arena dentro de Un la granito. montaña que implica esta realidad.
Porque además, por ejemplo, que es de la colaboración de muchos y todo es muy relativo, además, porque además está el componente subjetivo de la información que se busca en un recurso como Wikipedia. Sí. Entonces hay gente que lo da como definitivo y cierto y se queda ahí, porque además en medio de la inmediatez, la velocidad y hasta la flojera, Ujú. no se Sí. va más allá, no se busca. Entonces, en este caso, por ejemplo, ese servicio bibliotecario pero virtual, con ese criterio además del bibliotecólogo, Ujú. ¿qué cree usted? ¿Cuál es el principal desafío para poder estar presente, estar en el radar, que incluso muchos lo consideren y digan, no, vale, vete a la fuente tal, la biblioteca tal, que ahí también puedes completar y con información exacta, pues muy bien almacenada, esto que estás Ujú. investigando? Bueno, precisamente hacerse valer por los mecanismos de las mismas redes sociales, nadar en contra de la corriente y hacerse conocer. Claro, y porque has expresado algo muy, muy importante sobre lo que es Wikipedia. En cierto modo, desde el punto de vista perceptual, estamos heredando lo de una o dos generaciones que daban por cierto, por veraz la información de los medios de comunicación, que eran como la especie, digo la especie, estoy hablando de la era impresa por excelencia, donde eran la ventana al mundo, la ventana de comunicación del lector para interconectarse con la realidad mundial y asimismo la televisión. Entonces uno daba por cierto lo que decía tal periódico Ujú, o ujú. cual radio, obviamente siempre que han existido líneas editoriales. Entonces lo que aparece en Wikipedia, que es lo primero, precisamente por ese mecanismo del SEO, entonces por la flojera, por no investigar más, porque como te digo, Internet por su algoritmo lo que hace es agruparte todo sin discriminación de calidad, de veracidad, de buena imagen, y ahí es donde está la agudeza y la orientación de los docentes y a hacer como una verdadera evangelización en este sentido para la búsqueda no solamente de la información veraz, sino que este otro tema, Gladys, la famosa fake news, o sea que es un asunto Uf, complejo que sí. nos está, digamos, inundando en este siglo XXI. Agréguele la fake hecha con inteligencia artificial, que Ah, parece real, exacto, que nos sí pone a señor, dudar a todos, y puede levantar hasta protestas, cosas muy delicadas para la estabilidad del mundo. y los avatares, y no son pocos Ujú. los autores que hablan hasta la posibilidad de hackear las mentes de los líderes mundiales. Ah, caramba, esto parece como de ciencia ficción, Dios, sí, pero pero, esto llegó, pero es está, una está realidad. hoy en día. ¿Y las bibliotecas en Venezuela cómo están? Porque de eso no hemos hablado, por ejemplo, nuestra realidad en el caso de Venezuela, esas bibliotecas tradicionales, pues cómo se mantienen, si es que, bueno, si son visitadas y qué tanto están, en algunos casos, montadas dentro de esto que acabamos de exponer, con esa competencia que hay tan fuerte del mundo Claro, virtual. lamentablemente es un mundo que como todo, porque la biblioteca no escapa a la crisis económica, una biblioteca debe contar con un presupuesto para mantenimiento, pagar personal, el mantenimiento a su vez de los libros viejos, cómo sacarlo de circulación. Por ello es que se está recurriendo a la digitalización, en primer lugar, para conservar estas joyas literarias, pero ¿cuánto cuesta un local hoy en día? ¿Cuánto cuesta pagarle al Sí, sí, sí. personal? Versus lo que habíamos mencionado al principio de su entrevista, la dificultad que existe tal vez para trasladarse por la crisis económica, por el transporte, cuando tienes la inmediatez de la internet que puedes conseguir, entre comillas, ese libro sin moverte de tu casa. De manera que estamos viviendo como una transición de lo analógico a lo digital y con sus respectivas consecuencias. Por eso es que Ujú. hablábamos al principio que el Internet no es que sea bueno o malo, simplemente está allí. Es un recurso que hay que usar con criterio, mucho criterio, con cuidado, así es, porque podemos terminar, bueno, entrampados y muy manipulados, además, como bien Así es. explica usted por los algoritmos, que van entendiendo perfectamente cuáles son nuestros gustos, tendencias y qué es lo que incluso queremos escuchar, no necesariamente lo que nos pueda, pues, convenir es saber de la realidad real. A- Y Así es. entonces eso pasa en la cotidianidad también, en los Así discursos es. también, cuando alguien dice algo que no gusta y lo cuestionas y dices, no, bueno, ¿cómo es posible? Y lo atacas incluso y a lo mejor la persona está diciendo algo bastante coherente, pero no lo quieres escuchar. Y Así es. así, un largo etcétera. Nada fácil esto que nos ha tocado, pero al mismo tiempo interesante, es un gran desafío y ahí está también como humanidad ver cómo respondemos de la mejor manera para que esa tecnología sume y no reste, ¿no? Sume y no reste. Tremendo Ujú. corolario para esta entrevista. Sume y no reste, y ahí el proceso de
evangelización, como dice Italo Pisolante, de llevar a cabo por parte de los medios de comunicación, de los docentes, también imbuirse un poco de cómo trabajan los algoritmos para que te sea un poco más fácil luchar contra la corriente y que tenga la figuración. Sí. Cómo educarse, cómo evitar, no sé, me hace recordar, no sé cómo estamos de tiempo, pero cómo se manejó la transición cuando tal vez nuestros padres o uno de muy pequeñito se aprendía las tablas de sumar, multiplicar, dividir. ¿Qué pasó con eso cuando surgió la calculadora? Ay, sí. O cuando uno de pequeño aprendía la hora del reloj y salía de kinder, sé dar la hora. Entonces cuando surgió el reloj digital, entonces esas transiciones hay que asumirlas desde el punto de vista educacional, que parte del hogar debe ser asimilado por las escuelas, por los liceos, por las universidades y por supuesto por los medios de Sí. comunicación para asumir esta transición de lo analógico a lo digital. Y permítame que para cerrar haga lectura de un artículo muy bueno que creo que resume bastante bien parte de lo que hemos conversado con Arturo Mora, vicepresidente ejecutivo de Historia Viva TV, comunicador social sobre el rol que juegan las bibliotecas en el caso de Venezuela, pero en general frente a la era digital. El decano de servicios bibliotecarios de la Universidad de Winthrop en el estado de Carolina del Sur, publicó un artículo en el que enumera las 10 razones por las que, en su opinión, Internet no puede sustituir a las bibliotecas convencionales, son como complemento. Además aclara, obviamente Internet es un recurso que hay que utilizar con mucho criterio, pero está ahí como recurso. Y él enumera y dice, primero, no todo se encuentra en Internet. Normalmente lo valioso en la red no es gratis y se hace necesario pagar por la suscripción a bases de datos, revistas profesionales y otros recursos en formato electrónico disponibles por medio de la red. Segundo, la aguja, su búsqueda en un pajar, la red. La Internet es como una inmensa biblioteca sin catalogar. Los motores de búsqueda ni organizan la colección virtual, ni seleccionan, ni le dan la totalidad de lo disponible en la red acerca de un tema en específico. Tercero, la ausencia de un control de calidad. Junto al material científico, médico e histórico existe mucha basura. No hay control de calidad ni confiabilidad en la red. Tampoco se espera que llegue a verla. Cuarto, lo que se desconoce puede resultar perjudicial. La gran bendición para las bibliotecas ha sido la digitalización de revistas profesionales, en el caso de países como Estados Unidos, que son desarrollados y van más avanzados en este sentido. Aunque se dice que estas poseen artículos en formato de texto completo, esto no es siempre así. Existen omisiones que muchas veces pasan desapercibidas. Estas incluyen en algunos casos las notas, tablas, gráficos, fórmulas, entre otros. Además, los proveedores de bases de datos tienden a eliminar artículos e incluso revistas sin aviso previo. Luego también dice que la inversión en materiales electrónicos o digitalizados puede duplicarse, incluso triplicarse en comparación con su costo en impreso. La accesibilidad de estos no es mayor que la del libro impreso porque está limitada por las licencias. Si tiene una licencia para libros electrónicos no puede leerlo más de una persona simultáneamente. En el caso también dice que en cuanto a los lectores de libros electrónicos, utilizar un lector de libros electrónicos durante más de media hora puede resultar en un dolor de cabeza y la vista fatigada, cierto, lo certifico. Además, si lo que va a leer tiene más de 2 páginas, la tendencia es a imprimirlo. ¿Podría existir una universidad sin bibliotecas? No, dice él. Presenta la experiencia de 2 universidades que intentaron sin éxito depender exclusivamente de Internet. La solución en cada caso fue una biblioteca tradicional con un fuerte componente electrónico. También destaca que y se pregunta, ¿qué de la biblioteca virtual a nivel estatal podría lograr que el Estado se arruine? Afirma el autor. El costo de digitalizarlo todo es increíblemente alto, decenas de millones de dólares en derechos de autor solamente. Luego el Internet, también dice la Internet, 1 milla de ancho, 1 pulgada o menos de profundidad. La mayoría de los recursos en el Internet no tienen más de 15 años. Muchos vendedores de revistas electrónicas ofrecen añadir 1 año a la vez que suprimen otro. El acceso a material retrospectivo es costoso, aclara él. El autor le preocupa que nuestros estudiantes del futuro conozcan y tengan acceso a recursos académicos de más de 10 o 15 años. Finalmente, la Internet es universal, pero el libro portátil. En un sondeo reciente de aquellos que compran libros electrónicos, más de 80% sostuvo que prefería utilizar, sí, la Internet para comprar libros, pero no leerlos en la red, sino de manera física. Interesante este resumen que yo creo que resume bastante bien lo que todavía es pues muy valioso, ¿no? En este caso, el trabajo Qué de valioso. de un bibliotecario. Es el punto de vista del decano de servicios bibliotecarios en la Universidad de Winthrop en el estado de Carolina del Sur. Mil gracias por haber estado con nosotros, pues, para analizar esto que ya es parte de nuestra realidad, de nuestra dinámica diaria. No, Señor gracias Arturo. a ti, Gladys, con esa realidad y cierro con esto. Yo tuve el privilegio de ser
el único periodista venezolano que ha trabajado en dos equipos de Fórmula 1, Williams y Lotus. Y a pesar de toda la tecnología que maneja la Fórmula 1, aún las claquetas, las pizarras manuales que se utilizaron se utilizan desde los años 50, todavía se emplean porque su uso se hace ultra necesario. O sea, moraleja, hay cosas que a pesar de la tecnología y del paso del tiempo se mantienen Sí. ahí. Vigentes, bueno, y cierro con esta frase también de mencionado además en este artículo por parte del decano. La internet es una maravilla, sostiene, pero enseguida añade, es como afirmar que las bibliotecas se están haciendo obsoletas, equivale a decir que los zapatos se han hecho innecesarios para los pies. Gracias por haber estado con nosotros una vez más, señor Arturo. Arturo Mora, vicepresidente ejecutivo de Historia Viva TV, comunicador social. Son las 4:46. Voy a hacer publicidad para continuar entonces.